cuenta con orientaciones que atienden de alguna medida a las Arce, disciplinas que conforman la... no se escucha. Bueno, empiezo de nuevo. Bueno, empiezo de nuevo, no hay problema, esto es efectivo, así que no hay ningún inconveniente. Bueno, lo que le estaba diciendo, primero, bienvenidos a todas y a todos por darnos esta posibilidad en este conversatorio, a esta segunda charla de este conversatorio. Mi nombre es Marcela Bristol y soy la profesora responsable de la orientación en museos. Me acompaña el equipo docente, Soledad Piu, Rocío Aguilera y Daniel Sesco, que de manera conjunta planeamos este conversatorio para los alumnos de las asignaturas que componen la orientación en museo de la carrera de bibliotecario escolar y bibliotecario documentalista del Departamento de Ciencia de la Información de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Si bien en una primera instancia lo pensamos este tipo de conversatorio sea solamente para nuestros alumnos de las dos asignaturas, el interés acerca de esta temática fue creciendo y por eso lo realizamos abierto al público. Parece que hay una necesidad en Mar del Plata de tratar estos temas y también se realizó con adhesión al Museo de Arte Juan Carlos Castellino de la ciudad de Mar del Plata. Nuestra carrera cuenta con orientaciones que atienden de alguna manera, de alguna medida, a las tres disciplinas que conforman la ciencia de la información, la bibliotecología, la archivología y la museología. Y al modificar este plan de estudio, se consideró necesario incorporar la temática de conservación, en especial la del patrimonio en papel. Por eso en esta oportunidad, la convocamos a nuestra disertante, a Melina Reavis, y que va a conversar con nosotros sobre conservación y restauración en papel. Les voy a leer su CV. Ella es especialista en restauración y conservación de libros antiguos, documentos, mapas y obra plana sobre papel, con un recorrido que viene del estudio de las ciencias exactas y la medicina. En el año 2005 comienza su formación en el Instituto Universitario Nacional de Arte en Argentina, justamente en las carreras de restauración y conservación de bienes culturales. Desde el año 2006 continúa su formación y actualización de nuevas técnicas a través de cursos, seminarios y talleres, tanto locales de Buenos Aires o a nivel nacional como internacional. Amplió su formación en encuadernación con Eduardo Carrico en Buenos Aires. Trabajó tanto con colecciones particulares de libros desde el siglo XVI como con acervo patrimonial en instituciones, archivos y bibliotecas públicas. Colabora en proyectos institucionales a través de la capacitación de equipos y planes de conservación preventiva y además de restaurar, investigar y formar, participa como disertante compartiendo experiencia profesional, estudio, vocación y disciplina adentro y afuera del país. Entonces, le damos la bienvenida a Melina y agradecerle la posibilidad de escucharla y de hacer esta charla con nosotros. Gracias, Melina. Gracias, Marce. Bueno, gracias a todo el equipo, antes que nada, a todo el equipo de organización. Me parece un gran proyecto el que están llevando a cabo. Este evento me parece particularmente increíble y voy a sumarme a una observación que hizo Cristian Díaz en el conversatorio pasado, que tenía que ver con el placer de compartir con todo el panel que invitaron al conversatorio este ciclo para la universidad. Así que antes que nada, gracias y bueno, gracias por el apoyo, gracias por la invitación, gracias por el diálogo constante y bueno, vamos a ver si les funciona algo de lo que les pueda contar a todos. Yo no estoy viendo la presentación. Ok, sí, si querés, Fer, arrancamos.
Ok, bien. Bueno, creo que el rol de la conservación y la restauración ya es algo bastante conocido en ámbitos de museos, bibliotecas y archivos para todos, y que la universidad es el lugar óptimo y oportuno para consolidar este rol y poder integrarlo desde distintas disciplinas. De hecho, este ciclo de conversatorios me parece que apoya lo que estoy diciendo. Eh, si bien voy a hacer referencia durante la charla al papel específicamente, en mi formación en conservación y restauración va a ser que emita enunciados que también se adaptan a otras materialidades y a otros materiales, ¿no? Que no sean el papel, dentro de museos, archivos y bibliotecas. Pero dada mi especialidad, voy a arrancar a hablar por papel. Ver, ¿me pasas el...? Ok. Bueno, el papel es el hermano, me gusta mucho esta frase que escuché una vez que el papel es el hermano menor de los bienes culturales. Me pareció interesante para empezar a conversar con ustedes porque creo que los que pasamos por algún museo, biblioteca o archivo vimos que el material documental es el mayor volumen en general de bienes y se lo considera o se lo relega a la hora de atender bienes culturales y su conservación. Estoy hablando en realidad de todo tipo, ¿no? De papel y material documental. Fer, pasamos a la siguiente. De esto hablo cuando hablo de la tipología del papel. Podemos encontrarnos documentación, documentos de distintos tipos, de distintos años, de distintas materialidades, esos documentos de papel, de papeles antiguos, de pergaminos, libros, construcciones tridimensionales que conformen el papel. Además podemos encontrarnos soportes ópticos con soportes de papel adosados como conjunto archivístico, por ejemplo, hemerotecas, un montón de tipologías diferentes, a veces en lugares o instituciones que tienen material de comunicación, no solamente que sea un museo establecido como tal. Avanzamos, Fer. Bien, comencé hablando de materialidad, perdón que esto va a ser, voy a tener que avisar cada vez que pase el slide, pero empecé hablando de materialidad por justamente el tipo de soportes con el que nos encontramos los que trabajamos les que trabajamos con papel. También nos encontramos con pergaminos, un soporte de escritura todavía más antiguo, o papiros, como decía antes, papeles mucho más antiguos que los que conocemos ahora, o papeles especiales, tipo cartográficos, por ejemplo, ¿sí? Seguimos. Además de los soportes que encontramos grafías y sustentados sobre los documentos con distintas materialidades también. Hablamos de materialidad de soporte y material de grafía arriba de los documentos, como puede ser grafito, tinta china, tintas de distintos tipos, tintas metaloácidas antiguas, pigmentos, en el caso de encontrarnos con obras de arte sobre papel. Siguiente. En el caso de la tercera dimensión, los libros, nos encontramos además con otras materialidades combinadas al papel, como es el cartón, pieles, cueros, telas, metales. Siguiente. Y otras materialidades que componen los documentos, los libros, los mapas, la cartografía, que tienen que ver con adhesivos, con hilos cuando están cosidos y ornamentados, con sellos, lacres en el caso de la documentación eh, escrita, manuscrita, metales o piedras incrustados en las encuadernaciones. Nos encontramos realmente con una diversidad de materiales que deberían convivir todos en un mismo espacio o institución. Siguiente. Y la conservación y la restauración me gusta pensarla en general como una disciplina materialista en el buen sentido de la palabra, porque necesitamos conocer los deterioros y la naturaleza de los propios materiales y combinarlos
para saber cómo se potencian los deterioros con los factores ambientales que son inevitables. Siguiente. Cuando me refiero a factores ambientales, estamos hablando de factores ambientales ineludibles, como es la humedad relativa y la temperatura, que están en los ambientes internos y en el ambiente externo de cada región, contaminantes que existan adentro de las instituciones o que vengan desde el exterior, desde las aberturas, por ejemplo, o la ventilación, la radiación, hablando de luz, sea natural o sea artificial, que está irradiando el material patrimonial y deteriorándolo porque naturalmente necesitamos verlo. La mala manipulación, que tiene que ver con el uso de los operadores o los consultantes, el oxígeno, otro factor ineludible del medio ambiente, y biodegradantes, que también son bastante complejos de controlar debido a lo microscópico del asunto, ¿no? Entonces tenemos todos estos factores ambientales potenciando y haciendo una aceleración, en realidad, de la descomposición de la materia orgánica que compone el papel y todos los complementos que acabamos de nombrar. Siguiente. Y generalmente la evidencia se encuentra al final de la historia, entonces nos toca a los que trabajamos con patrimonio, con papel y con otras materialidades en archivo y biblioteca, ir como a atajar el problema, ¿no? Nos encontramos con los deterioros ya ejecutados y es cuando uno se suele asustar o ya no se puede consultar la materialidad, y es donde aparece un poco el rol de la conservación y la restauración, como si fuera algo paliativo generalmente y no preventivo. Siguiente. Entonces la mirada material que nos ofrece nuestra profesión nos permite identificar la fragilidad de los fondos y cómo están construidos y cómo se van a deteriorar, y de alguna manera predecir la problemática que está acechando a nuestra colección o nuestro fondo particular. Entonces somos materialistas un poco para ganarle y predecir un poco a las problemáticas y a los deterioros que se vienen sobre esos materiales. Siguiente. Mayoritariamente nos encontramos con este tipo de problemáticas físicas, químicas o biológicas, y en realidad nos encontramos, como dije antes, con las consecuencias de estas problemáticas. Siguiente. Acá hay algunos ejemplos de problemáticas físicas, algunos las imágenes les parecerán conocidas, cuando hay documentación y lacres que se quiebran por pérdida de humedad o por presión, rasgados, con papeles contemporáneos que desprendan pigmento porque son, por ejemplo, como en la imagen, una fotocopia, banditas elásticas adentro de los archivos, creo que es algo bastante común de encontrar. Siguiente. Deterioros químicos, como podemos ver, ganchos metálicos y los problemas oxidativos vinculados al papel, el agua o la solubilidad de tintas cuando se mojan documentos o cuando hay un exceso de humedad relativa. Hay una foto en este tipo de deterioros químicos que está irradiada con luz UV que tiene que ver con la mala manipulación, con las huellas digitales que no vemos, que dejamos sobre el papel, y la oxidación de los aceites de la piel generan manchas con el tiempo que sí son visibles, en este caso aumentada un poco más con radiación polar. La cinta Scotch, que sería como uno de los enemigos y casi mala palabra de los que trabajamos con papel. Siguiente. Deterioros biológicos, como decía antes, que son ineludibles y muchas veces, bueno, en el caso de, por ejemplo, la contaminación biológica con hongos, es inevitable porque realmente estamos ante presencias biológicas omnipresentes, y claramente el ingreso de insectos a las instituciones donde abunda material para poder metabolizar, y en general condiciones óptimas, ¿no? Oscuridad, poca ventilación, temperatura y humedad estancas. Siguiente. Y para materializar un poco, para llevarlo a un caso en realidad un poco más observable, les traje este caso que me parece interesante, que es un caso en el que estoy trabajando actualmente, que es la recuperación del archivo Bonpland, que es un archivo que
no es nuevo, que es que estaba ya dentro del contexto de un museo, me parece que es un archivo interesante por eso, de un museo universitario, que ya tuvo determinado metabolismo a través de los investigadores, consultantes, la Fundación Antorchas intervino en un momento sobre el archivo, y aún así el archivo no termina de ser ni público, ni difundido, ni digitalizado completamente, ni siquiera estabilizado materialmente. Entonces, hace ya un tiempo que estamos trabajando en este archivo. Fer, me pasas a la siguiente foto, que es un archivo chiquitito, bastante controlable, digamos, es un archivo pequeño, que está bastante ordenado en apariencia, que está bastante bien conservado en apariencia, pero sin embargo tiene un montón de problemáticas como la falta de un catálogo fiel y inclusive hay material contaminado por haber sido metabolizado, puesto en cajas de guarda de conservación, pero no haberlo limpiado biológicamente. Entonces hay material contaminado, por ejemplo. Esto de la intervención en este momento de ese archivo dentro del museo tiene que ver con la puesta en valor, justamente apoyándonos desde los consultantes. Dijimos, bueno, ¿quiénes lo consultan? Investigadores, pocos investigadores. Vamos a ver cómo podemos hacer como un plan que tenga que ver con el mejor acceso para ellos y de paso, por supuesto, hacerlo de forma abierta y pública. Por eso hay un proyecto de recuperación que tiene que ver con dos operadoras, que somos una archivista y una conservadora, y el apoyo y la comunicación, por supuesto, de todo el equipo del museo. Siguiente, Fer. Bueno, una imagen de uno de los ejemplos del archivo Bonplan, que son manuscritos de hasta 1850, donde el proyecto de conservación y de restauración de papel en este proceso específicamente y en este proyecto está a la par de la documentación archivística. Entonces vamos haciendo un catálogo, pero automáticamente estabilizando cada material físico. Por supuesto que es un proyecto muy lento, pero la ventaja de tener pocos consultantes investigadores nos permitió poder hacer este proyecto lento, ideal, como lo pensamos. Y por supuesto que era pequeño y abordable. Siguiente. En este caso, ¿están viendo el siguiente proyecto? ¿Sí? Ok, ahí va. En este caso particular es también una recuperación de sitio histórico y memoria, tiene que ver con una materialidad mucho más grande que el papel, es un caso bien interesante porque es como una especie de archivo naciente, es una casa recuperada, donde debajo de la casa había una imprenta antigua que fue cerrada obviamente en la época militar y se recuperó hace un año y medio esta casa imprenta y se empezó a sacar de forma arqueológica el material desde el subsuelo, desde la imprenta, y tratarlo como material arqueológico y poder separar las distintas materialidades. En este caso particular me tocó participar, invitada a este colectivo que es increíble todo lo que está haciendo y todo lo que hizo en un año y medio, para empezar a intervenir las piezas que se habían separado que eran de papel, para empezar a ver si ese archivo era posible. Nos encontramos con bollos calcinados y llenos de tierra de tantos años estancos, en un lugar oscuro, húmedo, obviamente contaminados, pero empezamos a acceder a esa información que sería un archivo naciente. Es como un ideal que haya un conservador restaurador en un archivo naciente y en un proyecto tan virgen, digamos, sería lo ideal. Pero en este caso, como es tan extremo el estado del material, era indiscutible la presencia de conservación y restauración para este proyecto. Siguiente. Entonces, desde la conservación es posible retardar la degradación interviniendo en factores ambientales y se puede prevenir o restringir el daño causado por los hombres. Pasamos a la siguiente. En el caso de la restauración, no quiero separar conservación-restauración porque realmente yo veo un límite bastante desdibujado, aunque uno tiene que intervenir el objeto o el ambiente, pero veo un límite bastante desdibujado. En el caso de la restauración, para no privilegiar
un proceso sobre el otro, pienso que se está imponiendo, como contaba recién en estos casos de archivos, se está imponiendo de una forma muy grande, muy demandante, la figura y el rol de la restauración y la conservación adentro de los lugares. No solo por el material patrimonial que realmente es colectivo, sino también por los operadores que están vinculándose con el patrimonio. Entonces, ese rol de conservación y restauración, intervención y reflexión de los roles tiene que ya empezar a existir a nivel universitario. Es algo que veníamos conversando con el equipo de extensión, que sería ideal, sobre todo que la práctica pueda fijar conceptos teóricos y que se puedan hacer obviamente experiencias de este tipo a través de las distintas disciplinas, ¿no? Desde la bibliotecología, la museología. Siguiente. La restauración no es un simple episodio terapéutico en la vida de un documento, sino la oportunidad de encontrar y comprender su origen. Esto lo digo un poco para no recaer en algo que dije antes, que tiene que ver con que el restaurador llega cuando el daño ya está ejecutado. No es un fin en sí misma, no es que hay que restaurar y conservar todo, por supuesto, sino una disciplina auxiliar de la historia del documento, y acá aparece, por supuesto, el rol de la transdisciplina adentro de las instituciones, museo, biblioteca, archivo, universidad. Es un elemento de gestión técnica, histórica y científica entre un conjunto de procedimientos que marchan hacia un mismo objetivo, o sería ideal que eso pase, y jamás deja de evolucionar. Es realmente móvil y dinámica la restauración, entonces es necesario estar todo el tiempo al corriente de los cambios. Siguiente. Bien, ya para ir llegando un poquito más al final, me gustaba compartir estas estrategias que, como verán, no es mi intención listar estrategias técnicas de conservación y restauración de papel, sino compartir estas estrategias que de alguna manera fui recolectando en mi camino formativo, a través de mi experiencia laboral y como docente. Y tiene que ver con estas estrategias más amorosas y aplicables antes de entrar en las estrategias técnicas, que una de ellas es, por ejemplo, desactivar la inactivación en los acervos documentales, algo que en realidad propongo a modo de a la falta de recursos adentro de las instituciones. Muchas veces nos quedamos con que no tenemos espacio, no tenemos materiales, no tenemos recursos humanos, no tenemos recursos técnicos para llevar adelante esto. Me parece que hay que desactivar eso, porque cuando ese momento ideal llega de todos tener un taller o un laboratorio de conservación, realmente es muy tarde. Entonces, creo que hay que desactivar esa inactivación en los acervos. Y la forma de hacerlo es capacitar a la gente que ya está en contacto directo con el patrimonio, sea bibliotecario o archivista, y no separar esto de entra el restaurador o el conservador para que este espacio funcione, sino que eso esté todo el tiempo dialogando de forma interdisciplinaria. Confiar en las capacidades, en realidad me gusta como hacer crítica a los criterios, ¿no? Pongo crítica y criterios, me gusta hacer crítica a los criterios de conservación ideales en el mundo, sobre los parámetros ambientales, en qué temperatura, humedad y luz tenemos que tener los espacios. Me gusta hacer crítica a eso porque a veces que nos agarramos de esos parámetros y nos congelamos a la hora de avanzar y tenemos formas de mejorar y no lo hacemos. Por eso me parece importante criticar esos criterios y adaptarnos específicamente al lugar donde estamos. Y la única forma de conocer eso es conocer nuestra materialidad patrimonial, por supuesto, y los factores medioambientales que están impactando sobre ello. Otra cosa es la adaptación de materiales regionales. Esto sale un poco de la docencia y haber viajado para hacer capacitaciones, que la adaptación de materiales regionales realmente tiene un impacto óptimo sobre los recursos a la hora de manejar, por ejemplo, humedad relativa en un ambiente y encontrar estrategias sustentables, económicas, ecológicas, atóxicas, adaptación de materiales de intervención o de guarda o papeles o cajas de conservación,
o ambientar mejor las luces, o hacer ventilación cruzada. Digo, todas las adaptaciones regionales que hayan son las que hay que usar. O sea, pienso que no hay que esperar a tener el mejor medidor de temperatura y humedad, sino hay que buscar recursos lo más rápido posible y regionales. Obviamente a medida que se avanza es mejor, pero la adaptación creo que es una clave para destrabar la inactivación que dije antes. La voluntad de superar divergencias también, esto que es lo que están haciendo ustedes, básicamente, la voluntad de superar divergencias. Nos hace falta esto, bueno, ¿qué hacemos? Compartimos un conversatorio. La comunicación, por supuesto, y esto lo sigo apoyando en este proyecto, la comunicación que tenga que ver, obviamente, con las redes sociales, con la comunicación directa con pares y con la transdisciplina, animarse a escribir un WhatsApp o escribir por Instagram a un colega o preguntar o hacer un proyecto en conjunto y, digo, la comunicación real entre todas las figuras. Siguiente. Yo pongo un deseo que, bueno, espero que sea de todos, pero queremos usuarios y ciudadanos que se sientan implicados en las tareas de conservación, porque estamos hablando de un patrimonio colectivo. Yo sé que ustedes van a estar de acuerdo con esto, los que estoy viendo en el panel de la Facu, pero realmente creo que la comunicación tiene que ver con esto. Siguiente, y para cerrarles y no aburrirles. Insisto en insertar dinámicas de eliminación de divisiones, insisto en general en eso. Me di cuenta también en mi camino laboral y de formativo de esto, que lo único que genera es dificultad, y en la vida también, ¿no? Cooperación estrecha entre expertos e involucrados. Cuando digo expertos e involucrados es porque siempre me hace una cierta distorsión, la ciencia para científicos nada más. Entonces, una estrecha relación entre expertos e involucrados, diálogo y complementación desde la dirección y en todos los sentidos para abajo. Historiadores, investigadores, consultantes, archivistas, bibliotecarios, gestores, científicos, conservación, ordenanza, toda la gente que esté involucrada directamente adentro de la institución y en vínculo con el patrimonio. Y una cosa interesante y también que tiene que ver con la comunicación es confrontar distintos enfoques, ya que finalmente son los documentos los que se beneficiarán de estas confrontaciones positivas, permitiendo múltiples puntos de vista, lo que garantiza, sin duda, decisiones fundamentadas y razonables, adaptadas a cada caso en particular. Hasta acá espero haberles hecho un relato que sea de utilidad para los chicos de la Facu, para todos. Quiero agradecer de vuelta a los que están participando, a los que están escuchando, a todo este equipo increíble que está armando estos conversatorios que me parecen excelentes en este momento, bien aprovechados y adaptados a la realidad. Y dejé en el panel, en el último slide, mis datos y las redes, por si les interesa de alguna manera contactarse conmigo. Ok. Bueno, Melina, gracias porque la verdad que necesitamos el esfuerzo también de aquellos profesionales que actúan y como vos decís muchas veces, en esta tal vez el trabajo más gris, ¿no? Más encerrado y bueno, sacar todos estos temas a la luz es para nosotros una prioridad. Así que agradecerte, seguramente el equipo va a tener algunas preguntas y también proponemos que la realicen por medio del chat en vivo. Yo partiría primero de esto, porque hay muchos profesionales, bibliotecarios, que tal vez no tienen conocimiento con respecto a conservación de papel. ¿Cuáles para vos serían las tres cosas que no hay que hacer para prevenir antes de la intervención tal vez de un profesional, ¿no? Pero
¿Cuáles son aquellas cosas que nosotros vemos y que tal vez como bibliotecarios no tenemos obviamente ese manejo profesional del conservador? Y, y bueno, ¿cuáles serían esas como 3 o 4 cosas que vos decís, esto no hay que hacer, por favor, bibliotecarios o profesionales que actúen con el papel? Bueno, a ver si puedo responder en 3. Tengo muchas más. Sí, sí, te dije 3 para decir, bueno, porque me parece Sí, valioso del otro lado, me siento como bibliotecaria, ¿no? Y muchas veces hemos puesto un ganchito, una cinta scotch, algo bueno, que después en el tiempo eso le traerá al material acciones que perjudican, ¿no? bien, ganchito y cinta scotch, ya lo dijiste vos, entonces voy a empezar con el mate. Voy a empezar con el mate y obviamente los alimentos y la bebida cerca de los materiales documentales, que es algo bastante común, ¿no? Tener el mate al lado del escritorio, la compu y el papel. Bueno, eso está absolutamente desaconsejado de mi parte. No digo que no se hace, pero lo desaconsejo 100%. Otra cosa que debería pasar es que no deberían desconocer el clima en el que trabajan, ¿no? El medio ambiente en el que trabajan. Estoy hablando de temperatura, humedad relativa, o sea, cosas bastante básicas. No hace falta mucho parámetro profundo más. O sea, desconocer el clima del lugar, no solo confiar en la sensación térmica que tengamos adentro de la biblioteca, sino desconocer el clima es un problema realmente grande. Es un problema muy grande y muy sencillo de resolver encima, porque se consigue un termodinámetro y es posible monitorear. Eso es importante, ¿no? Otra cosa que voy a nombrar para hacer la tercera y ya no extender la lista, tiene que ver con el esmalte de las uñas, por ejemplo, también. El esmalte de las uñas que es bastante recurrente, más en verano, más que se usan distintos tipos de pinturas actualmente. Es una cosa que se les aconseja. He trabajado en institución pública y aparecen todo el tiempo las rayitas del esmalte arriba de los documentos públicos que pasan a ser históricos después. Ya con esa terminé la tercera para no extenderme. Pero la cinta scotch y los ganchitos, ya que estabas vos también lo dijiste, suman. Eh, bueno, gracias, Meli. Nos han preguntado en el chat y sumo a la pregunta de Julieta Ábalos, una compañera que está escuchando la charla, si existen, de acuerdo a los viajes que vos has realizado y a tu experiencia en distintas instituciones públicas y privadas, existen o qué nivel, qué grado, qué número de conservadores cuentan las instituciones de nuestro país y la región en este momento. Si la mayoría de las instituciones tienen conservadores o no, y cómo ves vos también de paso el tema institucional desde el lado de plantear planes de conservación y preservación. Si se piensa, si se planifica o se atiende directamente cuando el problema ya está y el personal es externo o existe en el lugar. Bien. Fueron varias preguntas, a ver si me una después me decís. Creo que en la mayoría de las instituciones del país no hay conservadores y restauradores. Otra premisa. Creo que en la mayoría de las instituciones del país no termina de haber conciencia de conservación y restauración. ¿Sí? Y digo instituciones para decir no solo los museos, obviamente renombrados, sino más instituciones culturales que alojan patrimonio, ¿no? Creo que la mayoría no, que todavía no existe esa escena. Yo trabajo a veces en institución de forma proyectual y mayoritariamente de forma privada. Por lo tanto, no tengo una estadística exacta, ni siquiera dentro de la capital, que es donde vivo, de qué porcentaje de conservadores y restauradores hay en las instituciones. Pero hay una asociación que se llama ASIMPAC que genera estadísticas de este tipo. Creo que este año estaban terminando hace poquito el último censo, en el cual se puede consultar en la página esa información, que si bien es abierta a todo el país, no participa todo el país, por supuesto, pero por lo menos en el centro, en la capital, es posible mirar esas estadísticas.
Por otro lado, respondiendo al plan de conservación, por supuesto, me parece que sería como tener el cartel de salida en un lugar peligroso. Entonces, sí, sería lo ideal tenerlo. Sé que el plan de conservación requiere, obviamente, profesionales entendiendo conceptualmente los parámetros para hacerlo ajustado a la institución. No es algo como una plantilla, sino claramente hay que hacerlo ajustado a la institución, para lo cual hay que conocer la región, el clima, la geografía del lugar, el edificio, el contenido que tenemos adentro del edificio, los recursos con los que contamos. Hay algunos ejemplos y modelos en Internet de planes de conservación. Si alguien se aventura a buscar en Internet, podría eventualmente ir agarrando datos, ir armando una guía que tenga que ver con un plan de conservación. Lo que tenga que ver con el plan de conservación directamente sobre los materiales patrimoniales, por supuesto va a necesitar la colaboración de un experto en ese material. Pero es como tener un cartel de salida en un lugar peligroso. Meli, una de las cosas que sucede, digamos, cuando hay que pensar en intervenir algún tipo de obra, es pensar, son las decisiones, ¿no? Como que me parece que quizá eso es lo que el conservador restaurador ocupa más el tiempo en pensar cómo va a observarlo, a explorarlo, a ese objeto para poder realizar un buen diagnóstico antes de poner la mano y los instrumentos en la obra. Por ahí preguntarte si en tu experiencia alguna situación en la que, digamos, has tenido que pensar o definir de tomar una decisión importante y que a veces no tiene retorno, más allá de que los agregados que se le hagan a la materialidad tienden a ser reversibles, por ahí son las decisiones las que más tardas en tomar cuando estás frente al documento. Digo, pensar alguna situación que te costó mucho tiempo poder evaluarla, poder diagnosticarla, quizá el tratamiento lleva un tiempo, pero quizá la definición es más el pensar en el papel antes de ir a la obra. Sí, la respuesta es sí, que sí, desde los dos lugares, desde el lado del abordaje, de la estrategia para trabajar, que haya tomado mucho tiempo la decisión, y sobre todo cuando hay un equipo donde se investiga. De hecho, estoy participando en una especie de diagnóstico en el cual, sobre un libro en el cual ya hay 22 investigadores. O sea que ese libro no es que se va a restaurar directamente, sino que conlleva a todo un plan y una estrategia. Tal vez termine en un proyecto de intervención o no, pero todo ese diagnóstico previo y la captura de datos e información material de ese documento particular que es investigado y único, tiene como un tiempo muy laxo y de investigación y obviamente, de captura de datos básicamente, hasta intervenir. Y puede no intervenirse inclusive. Y desde la restauración también, tal vez tomar una decisión en determinado tiempo, y el abordaje técnico puede llevar más tiempo, sobre todo, como decís vos, en procesos que no tienen una reversibilidad, por supuesto, casi ninguno tiene una reversibilidad, pero una reversibilidad de alto grado, como puede ser meter adentro de líquido con solvente un papel. Entonces, procedimientos más complejos y más difíciles de controlar y minimizar la problemática en ese caso, son los que llevan más tiempo en intervenirse también. En este proyecto de que vos estás contando del archivo de Bonplan, uno de los faros, si se quiere, es poder poner a la consulta en acceso abierto y digitalizar esos documentos. Y acá, bueno, lo importante es que para poder digitalizar esos documentos tienen que estar en buen estado de conservación para poder manipularlos y que, digamos, en esa acción, esa migración de datos, digamos, a un soporte digital, no presenten problemáticas. Digo, la importancia del rol en este caso, teniendo en cuenta que estamos frente a material histórico,
Disculpe, pero se escucha mucho ruido del ambiente, no sé si estoy haciendo ruido. Digamos, lo importante que sean conscientes del rol y de que antes de intervenir una obra, en este caso, no porque digamos tu rol sea de la digitalización, pero que hoy está tan en boga, ¿no? Pensar en que cualquier cosa le sacamos una foto y lo subimos. A eso voy. Claro. Me pasa algo interesante también con las últimas conferencias del año pasado que tenían que ver con esto también, ¿no? Con la cantidad de proyectos de digitalización activos, porque se pueden financiar a través de distintos medios, dinero o bueno, recursos para poder digitalizar, y no contemplan un proyecto integral, pero tal vez no solo no integral como desde la conservación, sino tampoco integral desde la archivística. Entonces, sí, por supuesto que hay una problemática cuando algo se sale del eslabón, no es solamente el conservador ahí adentro, sino es la falta de la continuidad de ese círculo que finalmente se cierra, porque tampoco los restauradores o los conservadores sabemos a la hora de limpiar un material qué es valioso, qué no, qué tiene una prevalencia y cuál no, justamente porque trabajamos en la materialidad. O sea que cualquier eslabón que se suelte de esa cadena falla. Por eso es como esa multidisciplina permanente. Yo entiendo, por supuesto, que un proyecto de ese calibre es más pretencioso cuando hay un equipo más grande y se generan y se buscan más recursos, pero claramente el proyecto integral debería existir. Después, para los límites, está la vida. Pero debería existir de forma integral, sin duda, con ese eslabón, con esos eslabones concatenados todo el tiempo circulando. Meli, acá hay una pregunta que la hace Natalia, que la dejó en el chat del video. Dice, ¿con qué elementos recomendás la higiene de los documentos en papel? Para no deteriorar en exceso, pero teniendo en cuenta que es una actividad que necesitamos desarrollar en las bibliotecas. Bueno, la limpieza limpieza de documentos es la palabra, eso es un capítulo grandísimo. Grandísimo. Rocío se ríe porque Sole también, porque saben de qué va esto, de las prácticas en la realidad, ¿no? Esto de bajar a la práctica, conceptos teóricos. La limpieza de los documentos, por supuesto, se puede pensar como una limpieza mecánica, con pinceletas, trapo, alguna esponja. Se puede pensar en la desinfección, por supuesto. Hay algo que no se puede dejar de pensar, en la materialidad del soporte, en la materialidad de la grafía, en el estado de conservación en el que se encontró, en las pruebas y los ensayos previos que se hacen sobre los documentos, en el descartar que haya actividad biológica y en cómo se va a guardar después ese documento. Además de la tecnología de los materiales que se usan para limpieza de documentos. No quiero hacer como algo tan teórico y no responder a la pregunta. Por supuesto que se puede limpiar con una pinceleta. Ahora hay que atender otros asuntos, no es solamente limpiar con la pinceleta, porque vimos en una imagen de deterioro físico, por ejemplo, el arrastre de toner cuando es un archivo contemporáneo, donde hay fotocopias. Digo, pasar una pinceleta a ese documento significa retirar pigmentos de la grafía. Entonces, no quiero responder a algo generalizado, sino que hay que atender todos esos asuntos. Por supuesto que eso es investigable, leíble, hay documentación en internet, hay clases, hay videos, hay disponibilidad en las redes para consumir este tipo de cosas. Pero no es algo tan sencillo, como todo no es sencillo, ¿no? Sí, por supuesto. Milagro también hace una pregunta en el chat y después lo dejo a Dani. Dice, en ocasiones intervienen documentos sin los conocimientos adecuados. ¿Te has encontrado con algún caso en el que la intervención sobre el documento haya sido peor que el deterioro original? Y consulta, dice, si ese es el caso, ¿es más complejo descubrir y luego revertir la problemática? Sí me encontré con esos casos, sí me encuentro repetidamente con esos casos, donde, por supuesto, por querer hacerle un bien al documento, se le hace un mal. Y todos conocemos esos casos y es un gran ejemplo el uso de la cinta Scotch o de la cinta autoadhesiva. Entonces, para querer hacerle un bien y que no se le pierda una hoja documentalmente,
la dejamos amarrada con cinta scotch. Cumple su función porque no se pierde ese documento. O sea, tiene una función benevolente, pero el deterioro y la oxidación de los componentes del adhesivo de la cinta hace que deteriore el documento de una forma irreversible. Entonces, por más que yo quiera revertir esa escena después para mejorar, ya no tengo chances de llegar a un punto original, porque ese deterioro es irreversible. ¿Responde la pregunta? Me encuentro con un montón de casos de todo tipo, pero bueno, ahí es un poco volver a lo mismo, conocer la materialidad, la tecnología y los deterioros potenciados por el medio ambiente. Es un poco de física y química todo el tiempo, ¿no? Pensar como en física y en química, pensar de forma material. Pero no hay forma de proteger un documento sin conocerlo de forma íntima. Y lo mismo con las herramientas y los materiales que se usan para trabajar en conservación y restauración, que es lo mismo que un paciente en un sanatorio. Es necesario conocerlo en profundidad para poder atender esa particularidad, ¿sí? Por supuesto, cuando tenemos un síntoma repetido y común y ya está dicho en la medicina, se le da un analgésico, por ejemplo. En este caso, si está sucio, sí, hay que limpiar un documento, pero hay que ver las particularidades de ese documento y el contexto para hacer una limpieza correcta y óptima, básicamente, ¿no? Y respetuosa. Bien, Dani tenía una pregunta. Sí, Melina, si bien estuviste hablando con respecto a varios elementos que son nocivos, haciendo un repaso general de los que mencionaste, que más o menos todos ya los tenemos presentes en cuanto a la humedad, la temperatura, la luz excesiva, los biodegradables. Y si bien la conservación y la restauración están mancomunadas porque van de la mano, he escuchado una terminología utilizada principalmente por restauradores y principalmente a su vez en lo que tenga que ver con las construcciones edilicias. Ellos cuando hablan de estos elementos nocivos, que pueden ser inclusive orgánicos obviamente, utilizan el término de patologías. Quería saber si también dentro de tu campo disciplinar también utilizan esta terminología de un agente patológico a la hora de hablar de ellos. Yo lo uso todo el tiempo el término porque me encanta. Yo claramente le digo patologías, pero no solamente a las patologías biológicas sobre papel, sino le digo patologías a todas las lesiones. Bueno, de hecho estoy diciendo lesiones. Es como, me gusta mucho el término médico y biológico aplicado a la restauración porque creo que es muy atinado. Pero sí, le decimos patologías. Mary, una pregunta en el chat de Fernando. Dice, ¿cuál es el documento más antiguo que tuviste que intervenir? Y bueno, y de paso contarnos cómo fue esa intervención, esa experiencia. Está buena, está buena. El documento más antiguo que me tocó, que trabajé en conjunto con una colega que es Ana Macielo, que nos tocó, era un libro impreso en pergamino. Lo que no tenía era la fecha exacta, escrita, obviamente era manuscrito, y más o menos circaba el 1200. Ese fue el documento más antiguo que nos tocó trabajar, en el cual estaba bastante original y en buenas condiciones de conservación, aunque uno piensa que cuando tantos años está peor, todo lo contrario, era un pergamino que estaba escrito con tintas solubles, tintas chinas o tintas con carbón, en cuero y cosido con 2 tapas de madera. Y esa estructura estaba original como nos llegó a nuestras manos. Tenía una escritura en un lenguaje que ahora no lo recuerdo, una lengua muerta, creo que era GES o similar, y tenía unas escrituras en GES, en lapicera, en virome, en algunos márgenes del libro. Y el propietario quería retirar esas inscripciones en virome del libro original.
Entonces, obviamente, retiramos la tinta y de paso hicimos una limpieza y una estabilización del material original. Ese fue el más antiguo de todos, pero no puedo datarlo exactamente, pero la estructura y la materialidad, la composición y el tiempo de deterioro nos decía que estaba alrededor de construcciones similares de 1200. Meli, un poquito siguiendo ese criterio, ¿no? Si tuviéramos la posibilidad de vivir de acá a 100 años, ¿no? Vos como una jornada conservadora del mundo, ¿cómo vos pensás que va a ser ese papel de acá a 100 años en nuestro papel actual, ¿no? Es decir, ¿qué problemática vos crees que va a haber de acá en más en las próximas décadas eh, como conservadora? Porque obviamente el papel no es el mismo, los químicos no son los mismos. Y, y vos, ¿cómo lo imaginas esa conservadora de acá a 100 años con nuestro papel actual? Lo pienso y siempre digo, pobres las restauradoras del futuro, porque tienen un material horrible, ¿no? Pienso como horrible por el deterioro que van a encontrar o lo que yo me imagino que va a ser el deterioro futuro de este material. Pero sí, claramente es un material que tiene una calidad inferior a los materiales antiguos, nobles y orgánicos, como les acabo de nombrar, un libro de 1200 que está en el mismo estado. Entonces, ver algo que envejece tan rápido, tal vez no sean ni siquiera 100 años. Y bueno, la mezcla de sintéticos y orgánicos también, haciendo una cosa incompatible en la comunión en el tiempo. Entonces, por supuesto, el deterioro va a ser bastante trágico y veloz. En realidad, al material antiguo también le pasa lo mismo, pero ralentizado por estar hablando de material más noble y orgánico, ¿no? Y por supuesto más estable. Va a pasar eso, pero con velocidad. Es como ahora, todo pasa con mucha velocidad. El deterioro en el futuro va a ser igual, con mucha velocidad. Pienso yo, es una teoría, una hipótesis. Vamos a ver si se cumple. Sí, sí, creo que va a ser con estas expectativas, ¿no? Bueno, no sé si querés agregar algo más, Meli. La verdad, por nosotros y el equipo, volver a agradecerte. Para nosotros es un placer que estés acá en este video, que nos hayas dicho que sí. Y seguramente habrá más oportunidades de traerte en forma presencial y cumplir estos objetivos que venimos manejando de hacer la práctica en una instancia más práctica, ¿no? Así que bueno, Sin duda. aparte de agradecerte, no sé si el equipo quiere también decir algo más. Yo les vuelvo a repetir, como conversábamos de forma privada ayer, que me pone muy contenta regionalmente, siendo de Necochea, que puedan dar un foco de conservación y de divulgación, y por supuesto que me parece fundamental que sea desde la universidad en Mar del Plata a nivel regional, porque siendo de Necochea también conozco cuáles son los accesos académicos para acceder a la información. Entonces me parece que es muy valorable a nivel regional y también a la hora de pensar en descentralizar las cosas de la capital. Buenísimo. Bueno, creo que gracias de parte del equipo. Reiteramos el deseo de el año próximo tal vez poder estar cara a cara y en la práctica, algo que con nuestros alumnos lo hemos experimentado. Lo que lleva el contacto con la materia es diferente de lo que uno puede expresar desde una clase teórica. Así que, bueno, esperamos el año que viene poder concretar ese proyecto. Y bueno, agradecerte, Meli. Les decimos a todos que ya vamos a estar compartiendo también tus redes, tu teléfono, tu mail, todos los medios para que puedan contactarte.
Y bueno, que se pueda llevar adelante esto de una consulta permanente para quien lo necesite, y esto que siempre decimos, el trabajo interdisciplinario. Nosotros desde nuestro rol como bibliotecarios, en los museos, en los archivos, en las bibliotecas, pero también en un trabajo codo a codo con conservadores, con especialistas de otras áreas. Creo que ese es el objetivo principal de todo esto que tratamos de transmitir. No sé, los chicos. Sí, Meli, yo estoy re contenta porque, bueno, te conozco, he hecho cursos y nos hemos estrechado la mano en otro pasado. Contenta de que estés acá y que pudimos lograr este encuentro y tomar algunas cosas que, bueno, están en tu página y tienen que ver, que nos han gustado y que por ahí tienen... bueno, vos ponés en una frase que dice pensar y sentir, más allá de nuestra vida biológica, jugar por un ratito a ganarle el tiempo. Como me encantó eso de darle un momento más, como hermoso. Excelente. Bien. Sí, divino. Gracias. Así que bueno, nada, volver a renovar el agradecimiento y hacer un chivo también propio del conversatorio, porque la nombraste a Ana Macielo, que va a estar también más adelante en este ciclo. Excelente. Viene una cantidad de gente increíble atrás. Estuve mirando y me encanta, no voy a perder ninguna. Qué bueno, sí, re contentas y contentos con Dani de que formes parte. Bueno, de parte mía, Melina, si bien no te conozco, te conocí de modo virtual. Muy agradecido porque hayas compartido con nosotros tu disciplina, tu conocimiento, lo hayas difundido de la manera que lo hiciste con esa claridad. Así que más que agradecido y contento. Comparto conjuntamente con el equipo, ¿no? Bueno, gracias. Y también desde el YouTube están agradeciendo a la charla, Meli. Vamos a arrancar un poquito más arriba, porque no lo quiero perder, el comentario. María Gabriela Mayoni, hablando sobre el trabajo en el archivo Bonpland, como es un importante trabajo, el que están haciendo con Penélope. A ver, ¿qué más? Y bueno, agradecen, alumnos que conocemos de la asignatura y personal que no conocemos, pero que bueno, mira, de provincia de Santa Fe y demás, que agradecen este espacio y esta charla con vos. Un placer, realmente un placer compartir y que sea una puerta que se abre para comunicar. Bueno, gracias y los esperamos a todos en el próximo conversatorio, que va a ser el 19 de octubre, con la licenciada Natalia. Ya lo estaremos promocionando por las redes, pero agradecer a todo el equipo, a Fernando y a Melina. Y a ustedes, por supuesto, por estar del otro lado. Gracias.